Porcentaje de mesas Lourdes escrutadas, importante, supera el 40%. Gerardo, a ver, un primer análisis a partir de casi la mitad de las mesas escrutadas. A esta hora ya con la decisión en lo que tiene que ver quiénes serán los candidatos o los 4 candidatos a la jefatura del gobierno de porteño, que le posibilita justamente estar mirando la general del 5 de julio. Bueno, lo obvio es el PRO se consolida como la primera fuerza en el distrito. Sin sorpresa ahí. Sin sorpresa, era algo que se esperaba. Se resuelve la interna a favor de Larreta y eso resuelve un potencial conflicto dentro del PRO. Yo creo que esto finalmente le da al PRO su impronta de una fuerza territorialmente instalada en la Ciudad de Buenos Aires. Creo también que la elección de Lustó es una buena elección. Es una elección que tuvo que enfrentarse al desmoronamiento de UNEN y a no saber si era una colectora o no del PRO en la ciudad. Finalmente logró de manera eficaz mantener cierta identidad y una buena proporción del electorado. Creo que el Frente para la Victoria hizo la elección esperable, en el sentido de lo que es el 20% del electorado que se esperaba en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, antes de conocer los resultados hablábamos justamente de cuánto se puede aspirar, hablábamos siempre de cerca de un 20%. Sí, yo creo que el desafío, el Frente para la Victoria tiene en la Ciudad de Buenos Aires un desafío por enfrentar. Que es distinto y es raro que hablamos de la singularidad de la Ciudad de Buenos Aires respecto a otros distritos y respecto a nivel nacional. Y yo creo que parte de la singularidad de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con que el Frente para la Victoria no encuentra aún las claves para dar con el electorado porteño. Ignacio, y eso es un desafío, es un desafío que me parece que es necesario reconocer para encarar el resto de las elecciones que siguen. Ignacio, a ver, hablemos entonces de no hay sorpresas en cuanto a la fuerza más votada, ya lo veníamos anunciando, y tampoco hubo mucha modificación en cuanto al Frente para la Victoria, pero sí irrumpe, digamos, Lustó, y ahí quiero hacer una distinción, no es eco, sino lo que mayor arrastró fue la figura de Lustó. Sí, una observación y un desafío para cada espacio. Efectivamente, en el ECO decíamos hace un ratito que no es un sello, una marca, una identidad política consolidada, de manera que el buen desempeño que tuvo Martín Lustó estuvo más apoyado en su figura, en algunos atributos o rasgos más individuales de él, que lo transforma en un buen candidato, digamos, es decir, un candidato competitivo, con cualidades requeridas para una campaña electoral, pero que tiene por delante el desafío, es decir, ha hecho una buena campaña, un buen desempeño, pero tiene también desafíos. Por un lado, efectivamente, encontrar un lugar político en un escenario que empieza a estar más allá de las proporciones, digamos, de la cantidad de votos que saca el PRO y que saca el Frente para la Victoria, que es una cantidad, por supuesto, asimétrica en favor del PRO, hay un antagonismo, hay una rivalidad, kirchnerismo-macrismo, que va dominando la escena. Entonces, el desafío de Martín Lustó es consolidar una tercera posición, digamos, es una expresión antigua. El kirchnerismo efectivamente logra su piso de capital electoral, pero yo quisiera distinguir entre capital electoral y capital político. A ver. Si bien la Ciudad de Buenos Aires es un distrito, una ciudad recurrentemente caracterizada como hostil al kirchnerismo, lo cierto es que en 2011 la candidata a presidenta más votada fue Cristina Fernández de Kirchner, y lo cierto también es que en la actualidad más de un 30% de porteños acompaña la tarea de la tarea de gestión del gobierno nacional, de manera que tiene el kirchnerismo por delante, digamos, pensando en los desafíos de la campaña, el desafío de traducir capital político en un capital electoral más amplio, y eso requiere, por supuesto, otro mensaje y otra intensidad, digamos. Y el PRO, bueno, el PRO, y esto se esperaba, digamos, y todas las encuestas iluminaban un rendimiento similar al que tuvo, va a tener el desafío, por supuesto, de que no sufrió una hemorragia de votos michetistas, digamos, ¿no? Claro. Pero en todo caso, me parece que el PRO y el Frente para la Victoria son los dos sellos mejor equipados para retener votos y, en todo caso, avanzar, digamos,
hacia la incorporación de votos que no participaron de sus internas, digamos, en el contexto de las PASO. Claro, hay que ver, Ignacio, qué va a suceder con un porcentaje, como lo hablábamos antes, de aquellos que votaron o siguieron a Michetti a la hora de definir cuál es el candidato que van a votar el 5 de julio, si lo van a acompañar a Rodríguez Larreta o piensan que la continuidad de Michetti en la ciudad es otro candidato. Sí, y además en relación hay que ver cuál es el tono que adopta la campaña, pero si la campaña discursivamente se nacionaliza, se politiza, digamos, inclusive la intervención de Elisa Carrió transitaba esa dirección, sí. No, ese es el lugar incómodo que tendrá que resolver Martín Lustó. Cómo se articula y cómo se compaginan antagonismos locales con alianzas nacionales, digamos. Claro. Ese es el frágil o inestable equilibrio que hoy pareciera haber sorteado Martín Lustó con éxito, a partir de rasgos más individuales, pero ahora las demandas, digamos, y el comportamiento del electorado en una decisión más vinculante, como es la elección general, es distinta, digamos. Elecciones que, recordemos, nos llevan a julio. Por eso le quiero preguntar también a Gerardo, ¿cuáles son los desafíos? Porque las campañas para las internas no son las mismas, imagino, que para las elecciones generales. Desafíos para el PRO, que se mantiene como la fuerza más votada según el escrutinio, 41.8. Para el Frente para la Victoria, que buscaba recuperar un segundo lugar como fuerza más votada, que perdió hace años. Sí, un poco en la línea de lo que estamos charlando, ¿no? En primer lugar, ¿qué cambiar o qué repetir de la campaña? Y caballo ganador no se cambia. Así que probablemente en el campamento de Larreta estén diciendo sigamos como estamos, no hagamos mucho cambio. Fórmula, misma fórmula. Es una especie de 80% gestión de la ciudad, 20% antikirchnerismo puro. Sí, puro. Sí. Creo que probablemente en el desafío grande sí viene para el Frente para la Victoria. Yo creo, tal vez es el único lugar donde no vamos a coincidir del todo con Ignacio, pero creo que va a ser difícil, por decirlo de alguna manera, la nacionalización de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que va a ser difícil. Va a ser difícil. Es decir, un escenario de campaña nacionalizada, uno presupone que en esa nacionalización, y digo, podemos no estar de acuerdo con el total de los números, pero la verdad es que cuando uno ve en los estudios de opinión pública cuál es el nivel de aceptación o evaluación que se tiene sobre la década kirchnerista o la gestión de gobierno de Cristina o la imagen, es bastante más que el 20%. Claro, no se corresponde, no se representa. Digo, decir, algo ahí está sucediendo. Creo, y además todavía falta resolver cuál es el candidato a presidente que va a llevar adelante el Frente para la Victoria. No es lo mismo un candidato como Scioli que Randazzo en la Ciudad de Buenos Aires. Creo que ahí el desafío principal es cómo lograr una nacionalización exitosa, si me disculpas, porque creo que una visión muy en términos locales va a probablemente repetir la magra performance de estas fases. Estamos avanzando ya con datos oficiales, recordemos 41.8 escrutado, ahí tenemos por debajo las 4 fuerzas más votadas en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Recordemos, el PRO 47.7 y el segundo sigue ECO como la segunda. Efectivamente, en tercer lugar el Frente para la Victoria, allí está 18,5% y el Frente de Izquierda 2,2%. Al Frente de Izquierda con este resultado le permite justamente compartir en la elección general del próximo 5 de julio en la ciudad de Buenos Aires. El agradecimiento, claro. Nos queda todavía algunos minutos más, pero le agradecemos la compañía, el análisis y esta interpretación. Gerardo Adrogué, recordemos, sociólogo, máster en opinión pública. Un placer de verdad que nos haya acompañado. Créame que el gusto ha sido todo mío. Bueno, muy gracias, bien. Te creemos. Ignacio Ramírez. Lo mismo para Ignacio. Gracias un placer, por participar en esta edición especial de Visión 7 en este día tan particular para la ciudad de Buenos Aires. Momento de hacer la última pausa. Sí, es breve, Vamos. ya venimos.